Mi alma anhela subir, ascender, elevarse por encima de mis limitaciones humanas y mi plegaria, mi oración diaria. Ese es mi sacrificio para este propósito. Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en cualquier lugar donde se encuentren y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos estudiando el tercer libro de la Torá, libro de Vayikra, conocido como Levítico, y vamos a extraer valiosas enseñanzas para nuestra vida práctica. Hoy estaremos considerando la parashá que lleva por nombre Tzaf. Esta palabra puede interpretarse, quiere decir ordena, refiriéndose a las instrucciones para los sacerdotes referentes a las ofrendas y los holocaustos en el tabernáculo en el desierto. Como generalmente lo hacemos, vamos a revisar brevemente lo que contiene la porción de esta semana. Este es el resumen entonces de la parashá Tzaf. Estamos en el libro de Levítico y esta porción va desde el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 36. Dios le ordena a Moisés transmitir a Aarón y a sus hijos sobre sus obligaciones y derechos como Kohanim, sacerdotes, que ofrecen las korbanot o las ofrendas animales y vegetales en el tabernáculo. El fuego en el altar siempre tiene que estar encendido. En él mismo serán quemadas completamente las ofrendas de elevación, la grosura, las grasas de las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y la culpa, y un puñado separado de las ofrendas vegetales. Los sacerdotes comen la carne de las ofrendas de pecado y culpa y una porción de las ofrendas vegetales. La ofrenda de paz es comida por aquel que la trae, excepto por las partes específicas que son entregadas a los sacerdotes. Aarón y sus hijos se quedan dentro del recinto del santuario durante 7 días, tiempo durante el cual Moisés los inicia en el sacerdocio. Esta sería de manera muy sintetizada el resumen de lo que contiene esta porción del libro de Vayikra. Ahora vamos a ver cuál va a ser la guía de este estudio, de esta clase. Inicialmente vamos a leer los versos del 1 al 6 del capítulo 1 de este libro de Vayikra y vamos a revisar también lo que dicen los comentaristas y finalmente vamos a identificar algunas aplicaciones personales. Hagamos una breve introducción. Antes de comenzar, hacemos esta introducción al tema de hoy. Sabemos que el Eterno, bendito sea su nombre, hace todo con una sabiduría inconmensurable, que está más allá de nuestra capacidad de comprensión o explicación. Ahora, esto no significa que carezca de lógica. Al contrario, la Torá es completamente lógica. El Eterno ordena construir un tabernáculo, con todas sus medidas, las indicaciones de sus artículos, el diseño de la ropa de los sacerdotes, etc. Luego dicta las regulaciones y leyes para los sacerdotes y los fieles. Después se procede a la investidura y ordenación de los sacerdotes y entonces el tabernáculo comienza a funcionar, todo con perfecto orden. En este libro de Vayikra encontramos al detalle cada uno de los procedimientos que debían seguir los sacerdotes con los diferentes tipos de ofrendas. En su momento, el tabernáculo y posteriormente el templo eran la columna central del culto de la comunidad judía. Quiero que entendamos que esto va mucho más allá del rito religioso, es decir, no se trataba solo de cumplir, entre comillas, con las ofrendas y holocaustos, y esto es evidente al pasar de los años con las declaraciones de los profetas. Vemos un ejemplo de esto con las declaraciones del profeta Amós. Dice el texto, libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 21 al 27, dice: Odio y aborrezco vuestras solemnidades, y no me complazco en vuestras asambleas.
Y si me ofreces vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aleja de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías de tus instrumentos. Pero corra el derecho como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais a Moloc, vuestro rey, y a Kinyún, vuestro dios, esos ídolos que os hicisteis. Os haré pues deportar más allá de Damasco, dice el Eterno, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Cumplir con las regulaciones, con las instrucciones sobre los holocaustos y ofrendas es muy importante, pero lo fundamental es hacerlo desde un corazón arrepentido, desde un sentir de sincero deseo de no alejarse de la presencia del Eterno, no de una manera mecánica, no solo por cumplir. Así que en este estudio queremos inspirarlos a través de la escritura de esta porción que se llama Tzaf. Vayamos al texto. Vayikra, capítulo 6, verso 1 al 6. Ahora, hacemos una importante aclaración. En las Biblias encontraremos este texto en el capítulo 6, verso 9 al 13. En la Torá está en el capítulo 6, del verso 1 al 6. Dice el texto: Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Ordena, aquí está la palabra tzaf, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley del holocausto. Dice en hebreo, tzaf et Aarón, beet banav lemor sot Torah, a olá, es decir, ofrenda de elevación. Ya vamos a hablar un poquito más de esto porque en la traducción al español solamente dice holocausto, pero en el hebreo original dice a olá, y esto quiere decir la ofrenda de elevación. Recuerdan que hay ofrendas específicas. Dice: el holocausto estará quemándose sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Y el sacerdote se vestirá su túnica de lino, y también calzones de lino vestirá sobre su carne, y separará la ceniza a que fue reducido por el fuego el holocausto que estaba sobre el altar, y la pondrá junto al altar. Y se quitará sus ropas, y se pondrá otras ropas, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Y el fuego que está sobre el altar se conservará encendido, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña sobre él todas las mañanas, y pondrá en orden sobre él al holocausto, y hará consumir sobre él la gordura de los sacrificios de paz. Fuego perpetuo ha de arder sobre el altar, no se apagará. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que mencionábamos hace unos minutos. El texto nos dice detalladamente de quién proviene la orden, quién la transmite a quién va dirigida, quiénes la deben cumplir, qué clase de ofrenda es la que se debe consumir, desde qué momento hasta qué momento del día debe estar en el altar, quién debe retirar las cenizas, cómo debe hacerlo, qué vestidura debe llevar para hacerlo, etc. Todo al perfecto detalle. Pero como dijimos, esto va más allá del cumplimiento mecánico de las instrucciones. El cumplimiento de cada detalle del ritual tiene un valor intrínseco que refleja el valor de la importancia de la relación espiritual con Dios. La bendición, por supuesto, no depende de que se haga, entre comillas digo, perfectamente el rito. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que los sacerdotes podían hacer lo que a ellos mejor les pareciera, de ninguna manera. Por el contrario, cumplir con cada detalle demuestra la importancia y profunda significación de la oportunidad de acercarnos a Dios con cada sacrificio. El Midrash comenta estas palabras diciendo que la ofrenda debe ser conforme a los principios de la ley, de la Torá. Pureza, integridad, honestidad. En los sacrificios, al igual que en las demás prácticas religiosas, lo que vale es el sentimiento moral por encima de todo. Por más noble que sea el fin, no justifica la iniquidad de los medios. No se puede cumplir el mandamiento de caridad con dinero robado. Solamente la intención determina el valor del acto y no el acto en sí. A este propósito, la Torá escribe para el rico y para el pobre lo mismo en relación al buey que al humilde.
Lo mismo en relación al buey que al humilde puñado de harina. Es decir, para la Torá, para el cumplimiento de un mandamiento, de esta ofrenda, da lo mismo traer un buey que traer un puñado de harina, porque lo que importa es la intención. No me malentiendan, no estoy diciendo que pueden traer cualquier cosa, no, porque en la Torá está detallado lo que deben traer. Ofrenda quemada es para que el Eterno la acepte con agrado. Así dice capítulo 1, verso 9 y capítulo 2, verso 2. Puesto que el mérito no se mide por la cuantía, sino por la buena voluntad y por la intención. Y estoy leyendo el tratado Menachot del Talmud. Vamos a hablar un poquito de la ofrenda Olá. Veamos ahora en qué consistía la ofrenda de ascensión. La ofrenda Olá, la que vimos hace un momento, leímos que era la ofrenda que se consumía durante toda la noche. En principio, esta era una ofrenda voluntaria. Es decir, inicialmente entendamos que esta era una ofrenda voluntaria. Así lo leemos en el libro de Vayikra, el libro de Levítico que estamos estudiando, capítulo 1, verso 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofreciere un holocausto, el comentarista Rashi explica que la palabra cuando implica que esta ofrenda era voluntaria, no obligatoria. No dice, les ordeno que traigan, no dice, cuando alguno de vosotros ofreciere un holocausto, una ofrenda olá, en el sacrificio llamado olá, que significa elevación. Esta palabra significa elevación. La ofrenda se quemaba, se debía consumir totalmente en el altar, salvo por la piel que pertenecía al Cohen, al sacerdote. Este sacrificio iba acompañado de una ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite, llamada en hebreo minjá, y de una libación, de una porción de vino llamada nesej. La palabra olá significa elevación, como ya dijimos. También puede interpretarse como lo que sube. La ofrenda subía a Dios. Esto era simbolizado por el humo de la ofrenda quemada, cuando se realizaba con fidelidad y sinceridad. El holocausto exigía un animal doméstico, no un animal salvaje. Podía ser un becerro, un novillo, un cordero, un cabrito, que tiene que ser macho y sin ningún defecto. Estos animales podían sustituirse con palomas, tórtolas o incluso con un poco de flor de harina de trigo, de acuerdo con la situación económica del que ofrecía la ofrenda. Esta ofrenda, olá, se ofrecía en la mañana y en la tarde, de tal manera que lo que había sido consumido en la noche anterior, es decir, las cenizas, eran retiradas por el sacerdote antes de ofrecer el sacrificio de la mañana. ¿Cuál es la aplicación práctica para nuestras vidas? En el año 70 de la Era Común, el segundo templo de los judíos fue destruido por el general Tito, hijo del recientemente ascendido emperador Vespasiano. El historiador Flavio Josefo, que era un judío al servicio del Imperio Romano, afirma en su libro Guerras de los Judíos que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados enardecidos le prendieron fuego al templo y saquearon todo su contenido. Estos hechos marcaron el final de los sacrificios en el templo judío. La destrucción del templo significó también un cambio en la adoración diaria de los judíos. Las ceremonias fueron reorientadas hacia la adoración doméstica y en la sinagoga. ¿Cómo reemplazaron los sacrificios una vez que ya no había templo, una vez que el templo fue destruido? Y esto fue un evento sumamente dramático para el pueblo judío, porque el templo era la columna central de la adoración del pueblo judío. Una vez destruido ese templo y todo el pueblo judío, todo Jerusalén conmocionado, todas las personas salieron huyendo, maestros de Torá fueron a una ciudad cercana llamada Jamnia, y bueno, imagínense ustedes lo que fue, lo que significó para el pueblo judío, para las personas, ver el templo sagrado donde habitaba para ellos la presencia del Eterno, verle destruido. ¿Cómo reemplazaron los sacrificios? Como dije, cuando el segundo templo fue destruido, los sabios determinaron que la oración es un sustituto aceptable de los sacrificios diarios.
Rabí Yohanan ben Zakkai, líder de los fariseos, llegó a establecerse y llegó a ser parte del Consejo Supremo en la pequeña ciudad de Jamnia, a donde huyeron varios de los rabinos, maestros de Torá del primer siglo. Entonces, en conclusión, dicen los sabios que con los sacrificios rituales en el tabernáculo del desierto y posteriormente en el primer y segundo templo, cada persona, hombre o mujer, traía su ofrenda olá, simbolizando su propia humanidad, su apego material, su carnalidad, para que sea sacrificada en el altar. Al ser consumida toda la ofrenda, ésta se transformaba, por así decirlo, se elevaba en el humo, simbolizando su anhelo de que su alma se eleve y se acerque nuevamente al Eterno. Hoy, cada uno de nosotros podemos sacrificar cada día nuestro cuerpo, nuestra humanidad, nuestro apego material, nuestra carne en el altar del servicio al Eterno y aspirar a que nuestra alma se eleve, ascienda, suba nuevamente para reencontrarnos con el Eterno. Dice el Rebbe Nachman, cada uno puede efectuar estos ascensos mediante la plegaria y el arrepentimiento. Mediante sus plegarias la persona rectifica los daños en Malhut. Esto quiere decir en el plano terrestre, en la manera como nos comportamos dentro del reino del Eterno. Continúa diciendo los errores que ha cometido. Podemos rectificar los errores que hemos cometido al no aceptar la soberanía de Dios. Por eso es que cometemos errores, equivocaciones, porque no aceptamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo rectificamos? Mediante el arrepentimiento, dice el Rebbe Nachman, rectifica todos los daños asociados con esa capacidad de efectuar un cambio racional y sabio para su vida. Aquel que trae un sacrificio olá, dice, eleva tanto a Malhut, es decir, a este plano terrestre, como a este plano racional de sabiduría para la vida. Por lo tanto, contribuye a la reconstrucción del templo celestial y del templo terrestre. Pongo ahora un ejemplo. Yo sé que la Lashon Hará, lo que se conoce como la lengua maliciosa, la crítica, el juicio a los demás, es algo malo, algo que si yo lo hago, esa acción desconecta mi alma de mi relación con el Eterno. Cada día debo someter, sacrificar mi lengua, mi humanidad, mi tendencia a criticar, a juzgar y poner esa transgresión bajo la soberanía de Dios. No me obliga a hacer esto, nada me obliga a hacer esto. Es algo que yo lo hago voluntariamente, de la misma manera que la ofrenda olá. Este es un sacrificio que yo hago voluntariamente porque reconozco que es una mala costumbre, una mala acción que no me permite tener una conexión espiritual pura. Cada mañana hago mi oración, mi plegaria personal y pongo esa debilidad, por poner un ejemplo, en el altar, para que el fuego del día a día, de las cosas rutinarias, de mi relación con otras personas, es decir, el Malhut, como yo me comporto, me comprometo con el servicio al reino, consuman esa mala costumbre. Ahora, en teoría me he arrepentido porque he visto y he sufrido las consecuencias de mi lengua maliciosa, de la Lashon Hará. Y no quiero que esto siga siendo un problema para mi vida y para aquellos a quienes hago daño con mi juicio, con mi crítica. En la práctica hay días en los que obtengo la victoria sobre esta mala costumbre, es decir, esa lengua maligna se consume en el altar de fuego, pero cada mañana pongo entre comillas, limpiar las cenizas del día anterior, hacer una limpieza para empezar nuevamente a poner en el altar cada una de mis ofrendas de ascensión. Mi alma anhela, entre comillas, subir, ascender, elevarse por encima de mis limitaciones humanas y mi plegaria, mi oración diaria es mi sacrificio para este propósito. Por supuesto, yo tengo que luchar contra mi carne, mi humanidad, morderme la lengua en este ejemplo que estamos poniendo, pero podemos aplicarlo a todo.
Si cada uno de nosotros conoce cuál es su debilidad, cuáles son sus tendencias humanas normales, y cada semana o cada mes o cada día nos proponemos poner esas cosas en esta ofrenda olá, en esta ofrenda de elevación, poner de manera simbólica, metafórica, esa circunstancia, esa situación en nuestra vida, poner en el altar para que se consuma, para poder vencer esas condiciones que no nos hacen bien. Si cada vez que vayas a hacer algo que tú internamente sabes que no es lo correcto, que sabes que es una transgresión que afecta tu relación con Dios, si cada vez antes de hacer eso te dices a ti mismo, yo sé que esto es malo, yo sé que esto no está bien y sé que esto me va a traer consecuencias, entonces hazlo. Pero estoy seguro que en algún momento vas a tomar conciencia y vas a dejar de hacer eso que sabes que no es lo correcto. Si cada vez que tú vas a hacer algo, que tú internamente sabes que no es correcto, que sabes que es una transgresión, que afecta tu relación con Dios, sea cual sea eso. No voy a poner ningún ejemplo porque abarca cualquier cosa que tú conoces, que sabes que no aporta para tu relación con Dios. Si cada vez que vas a hacer eso, te dices a ti mismo, yo sé que esto es malo, yo sé que esto no está bien, yo sé que esto me va a traer consecuencias, y si aún así decides hacerlo, hazlo. Pero estoy seguro de que en algún momento vas a tomar conciencia, tu alma va a ser más fuerte y vas a dejar de hacer eso que tú sabes que no es lo correcto. Que el Eterno nos conceda la fortaleza para poner cada día voluntariamente, a través de la plegaria y de nuestras acciones decididas, cada una de nuestras ofrendas de elevación, que nuestras almas puedan elevarse hacia el cielo y que cada nuevo día limpiemos las cenizas del día anterior, veamos cada mañana como una nueva oportunidad para seguir acercándonos y reconstruyendo nuestra alma para algún día encontrarnos con el Eterno y que la era del Mashiach llegue más pronto de lo que esperamos. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado a nosotros los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.